Un nuevo encuentro con todos ustedes aquí en el Provincial Radio, en este caso para hablar de un tema que desde hace mucho tiempo familiares, eh, víctimas, toda la gente que rodea una palabra o dos palabras que es mala praxis, que de tanto en tanto la escuchamos, pero que en los últimos tiempos, de la mano de esta mujer y de otras, la señora Gabriela Covelli, y de otras mujeres que integran la agrupación Familiares y Víctimas de Mala Praxis, se ha, digamos, llegado a tener mayor difusión. Y en esa mayor difusión, la gente en general empezó a conocer sobre este tema y hasta quiero entender que por allí mucha gente era víctima de mala praxis y no es que no lo sabía, pero por allí esa labor que desarrollan todas estas personas la incentivó a esa otra persona para darse cuenta que hay que luchar en torno a esto. Y esa lucha ya llegó al Congreso Nacional. El Observatorio de Víctimas de Delitos fue el epicentro donde a través de una reunión virtual que se desarrolló recientemente, pudieron exponer justamente toda esta situación y luchar por una ley, que esa es justamente la misión, al menos que tienen por este tiempo, además de la otra misión, más terrenal, más íntima, que es pelear por ese familiar que en muchos casos perdieron por su. Gabriela, gracias por atendernos, muchas gracias por estar con nosotros y bueno, en principio conocer algún detalle más de ese encuentro que decíamos se desarrolló con autoridades del Congreso Nacional de forma virtual en estas últimas horas. Sí, buenas tardes y gracias a vos por ayudarnos a visualizar este tema. Nosotros estuvimos haciendo un Zoom con lo que se llama el Observatorio de Víctimas, el Observatorio de Víctimas, y que la integran profesionales, lo conduce la doctora Rossi y depende de Cámara de Diputados. Tuvimos un Zoom, la verdad, de 4 horas, no lo integramos toda la agrupación, sino algunos referentes de ella, como la señora Susana D'Agosto y Melissa Echezar, que son abuela y mamá de otra víctima, de víctimas de mala praxis. Esto nada más que por una cuestión técnica y de ser una primera reunión con el observatorio. Lo que se le planteó al observatorio es que existe un cambio de realidad en el hoy, un cambio de paradigma y un cambio de visión a la que algunos llegamos, lamentablemente, por perder lo más amado, ¿no es cierto? Si mi hijo murió por una mala praxis el 2 de noviembre de 2017, Nicolás. Si a mí me hubieran preguntado antes de esa fecha, quizás yo no hubiera observado, no hubiera visto el infierno que luego se vive. Y no hablo nada más que del infierno sentimental, del perder un ser amado, sino lo que le pasa a esta familia cuando esto sucede. Y de cómo llega una familia a este evento desafortunado, que es en mi caso la pérdida de un hijo. Allí hablamos de un cambio de paradigma, ¿no es cierto?, de lo que es la mala praxis, lo que es el acto médico, que parecería como que en la sociedad está instalado que los médicos pueden matar, porque total no se levantan a la mañana con la intención de hacerlo. Yo entiendo que no, y que no, esto no es, pero en realidad, en los hechos, ocurre que las cosas pasan. O sea, entonces nos encontramos con una señora a la que le amputan una pierna equivocada, con médicos que atienden durante 3 días sin diagnóstico. No estoy hablando siquiera de un diagnóstico certero, estoy hablando sin diagnóstico, sin tener siquiera, o sea, dándole un ibuprofeno, diagnosticando así tiene estrés, cosas que luego llegan a lo más terrible de una familia, que es la muerte del ser amado. Nosotros explicamos que primero cómo se llega a eso porque falta o querríamos una intervención más apropiada del Estado, una intervención más fuerte del Estado. Para aquellos que no lo saben, me permito explicar que el Ministerio de Salud delega en los colegios de médicos lo que se llama el poder de policía, en cada provincia, ¿no es cierto?
es el control del acto médico. En la provincia de Buenos Aires este control está ejercido por 12 colegios de médicos, que tienen una ley que los rige y que en una de sus partes dice que debe preservar la salud y la vida de la población y controlar el acto médico. Esto no estaría ocurriendo, por lo tanto en esta ley lo que pedimos es un mayor control de los colegios, del accionar del colegio médico. Acá tenemos que hablar de lo que se llama el corporativismo, ¿no? Y dejo aclarado que ninguno de los de mi agrupación cree que todos los médicos son malos. Hay médicos de excelencia y de hecho hay médicos que nos ayudan orientándonos en cómo realizar este proyecto, con cuestiones de bioética, ¿no es cierto? Tenemos psicólogos también y, bueno, abogados. La verdad de los hechos es que la OMS lo está diciendo, 1 de cada 5 personas muere por mala praxis. Y no son errores médicos, no es un acto médico, es una sucesión de actos médicos en donde perdió la vida un ser humano. Y en esto acá tenemos que hablar también de la humanización de la medicina, de esta cuestión de atender a la persona, al ser, al sujeto, con todas sus dignidades. No es una enfermedad, no es un hígado, no es un corazón, es un ser pensante que tiene familia, sueños, que ama. Y lamentablemente por esta cuestión en donde estamos ahora, en donde todo tiene que ser rápido, donde atienden tipo serie por las obras sociales, en donde los médicos corren de un hospital a otro hospital, se ha perdido ese contacto y esa escucha del paciente, o del familiar del paciente que le dice al médico, como en mi caso, doctor, esto no es normal, yo conozco a mi hijo, esto no es normal. Esto que te cuento es sistemático en cada caso de mala praxis. La no escucha del médico, el no escuchar a quien sabe que es la mamá, el papá, el mismo paciente. Esto es lo que planteamos. Planteamos un tema judicial, ¿no es cierto? Como, y espero acá que los médicos no se ofendan y que entiendan que estamos tratando de sumar y de construir, no de restar. El corporativismo médico hace que los médicos se cierren y no puedan decir quién cometió una mala praxis. Es como que la respuesta de hoy es, cuando vos decís tal médico cometió una mala praxis, te dice, no, tenemos que esperar a la sentencia. Bien, la sentencia dura 7 años. En esos 7 años, ese médico que mató a mi hijo sigue atendiendo y por lo tanto pone en riesgo la salud y la vida de la población. Y acá tenemos que ver cuál es el valor jurídico que queremos proteger. Y en este punto quiero recordarte las palabras del presidente, ¿no? El presidente hoy, en el estado en el que estamos, se ha empeñado en que una vida sea importante. En sus propios discursos, él establece y dice que no quiere hablar de estadísticas. Y en esto podría decirte una frase que es que una muerte es una tragedia, 1.000.000 una estadística. Entonces, las muertes por mala praxis se van acumulando y casualmente no tenemos ni siquiera una forma de evaluar una estadística, porque vos sabés que cuando vos llegás al Poder Judicial, los juicios de mala praxis se meten dentro de la misma tipología que lo que es un homicidio culposo o una lesión culposa, en la cual la pena máxima del médico es de 2 a 5 años. Normalmente se les dicta 3 años cuando tenemos mucha suerte y el médico jamás está detenido, pero lo más importante es que nunca deja de ejercer. O sea, lo que más mal hace en este corporativismo es que nunca deja de ejercer. Y así encontramos un mismo médico con 3, 4 denuncias penales que sigue ejerciendo y sigue causando daño. Entonces nuestra idea desde la agrupación es que los médicos de excelencia se nos sumen a este pedido del presidente también, en donde una vida vale,
no tengamos que esperar que sean las sumas de muchas muertes. Una vida vale. Así que, por ejemplo, en este proyecto de ley pedimos la praxis como un tipo penal específico, que es lo que le va a dar a la justicia una idea de denunciar mala praxis hay. Si vos hoy le preguntás a un fiscal cuántas causas por mala praxis tiene, no te va a saber contestar, porque están dentro de los mismos cajones, dentro de los mismos casilleros que los accidentes automovilísticos, que los homicidios culposos. Si no tenemos una estadística no podemos comenzar a solucionar un problema. ¿Es así o no? ¿Mm? Está claro. Gabriela, en esta intención de llegar a esa ley, donde los médicos lo acompañan, abogados, los familiares y demás, están, digamos, diseñándola, ¿cuáles son los puntos centrales de esa ley, o de ese proyecto de ley, mejor dicho, ¿no? que quieren presentar? Uno de los puntos es este, crear el tipo penal mala praxis y diferenciar el error médico, que hoy está culposo, de los horrores médicos, ¿sí? Entendiendo por tal a que, como lo que te nombré recién, un médico que corta una pierna, amputa una pierna equivocada, no es lo mismo que un médico que no operación y sin quedar con la bueno, no es lo mismo y esto hay que diferenciarlo. Ujú. El otro punto que queremos, al que queremos llegar es un registro de médicos denunciados, porque los pacientes tenemos derechos a saber con quién atendemos. Yo elijo si me quiero atender con un médico que tiene varias denuncias. El otro punto es pedir una suspensión preventiva de matrícula, que esto no es, como te podría decir, una penalista sería inhabilitación de matrícula. Y yo solo pido una suspensión cuando el hecho sea verosímil, cuando las pruebas estén casi que hablan por sí solas. Y en esta medida preventiva que pedimos de la suspensión de la matrícula, digo que también, por ejemplo, en el decreto del Colegio de Médicos existe esta sanción. Los colegios de médicos suspenden a los médicos, pero no los suspenden si matan a una persona. Entonces, si vos te referís a un policía, el policía tiene un acto administrativo por el cual lo suspenden en el ejercicio de sus funciones. En los docentes pasa lo mismo. ¿Por qué no pasa lo mismo con los médicos? ¿Por qué tenemos esta desigualdad si el resultado puede ser la muerte? ¿No es cierto? Ujú. También queremos que se cumplan los derechos del paciente en cuanto a las historias clínicas. Vos sabés que existe una ley, que es la ley del paciente, en donde es obligatorio que nos entreguen nuestras historias clínicas. En la práctica, la historia clínica la hace el médico, luego la confecciona como quiere, y en la mayor parte de las causas se manipula esa historia clínica, por ejemplo, entonces pedimos lo que se llamaría un sistema de historias clínicas encriptadas y nacionales. Que yo tenga mi historia clínica con mi DNI y que esa historia clínica con una clave o con la forma en que los informáticos decidan, cada médico pueda algo y luego se pueda cambiar. Y que yo pueda acceder a mi historia clínica con mi DNI y una clave o un formato que por este documento. No es tan difícil hacerlo. De hecho, PAMI lo tiene con sus pacientes. Vos entrás al sistema de PAMI y tienen historias clínicas encriptadas, con lo que facilitaría también las tareas de los médicos, ¿no? Porque el médico mira la historia clínica de un paciente y sabe su historia, y sabe si es alérgico, y sabe, y se evitarían un montón de accidentes. Eso es más o menos lo que intentamos modificar a grandes rasgos, ¿no es cierto? Historias clínicas encriptadas, registros de denuncias, mayor intervención del Estado.
O sea, que si el Ministerio de Salud delega en los colegios de médicos una función, pues que los colegios de médicos cumplan. Y si no la cumplen, que el Ministerio de Salud sea el encargado de cumplir esta función. Para que los colegios de médicos, en vez de que los médicos le paguen las matrículas a los colegios, que se la pague al mismo Estado, ¿no es cierto? Con el beneficio que esto sería para toda la sociedad. Eso es, en definitiva, más o menos lo que se plantea desde un camino de dolor y de experiencia, y desde una experiencia jurídica. Porque lo he dado yo, yo le pido a cada abogado que cuando escuche esto, sepa que alguna vez tuve no me dejaba ver la realidad, vidrio que luego pude ver cuando murió mi hijo e hice el camino casi tenemos una justicia lenta, una justicia que parece no importarle, nuestros muertos no valen los mismos que los demás. A mí, mi hijo, y a todas las mamás que formamos y los papás que formamos esta agrupación, nos duelen igual que la muerte de Fernando Báez. Y sinceramente, y ofenda, sin ofender a nadie, para mí, quien mató a mi hijo es un asesino. De la misma forma que un pibe de un barrio humilde, de un barrio pobre, también podríamos decir, no se levantó a la mañana con ganas de ir a matar, quizás quiso hacer un robo y le salió mal, y robó y mató. Y no por eso le sacan la calidad de doloso a su intención, ¿no es cierto? O sea, es un ejemplo burdo y cruel en donde quiero mostrarte cómo algunos, por tener un título o un ambos, tienen privilegios que otros no tienen. Entonces claro, me parece que la sociedad debería ser más equitativa y que deberíamos poner también un poco de justicia en las víctimas de la. Está claro, Gabriela, por ahí se entrecorta, pero va quedando claro, igual la conversación, es esta tecnología tan saturada que tenemos por este tiempo, pero se escucha, se entiende la idea claramente. ¿Qué percepción tienen ustedes después de esta reunión y de otros encuentros? También estuvieron en su momento en el ámbito de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. ¿Y qué visión tienen ustedes de si esto efectivamente puede llegar a avanzar, si hay un espaldarazo de los propios legisladores para decir, bueno, este proyecto lo vamos a acompañar, lo vamos a presentar y demás? Nosotros hacemos un trabajito de hormiga y fuimos yendo ciudad por ciudad, municipio por municipio, y tanto en el municipio de Villa Gesell como en el municipio de Las Flores, y ahora en el municipio de Saliqueló, conseguimos por unanimidad, o sea, no tenemos divisiones políticas, por unanimidad que los concejales vean la necesidad de apoyar este proyecto. Y a nivel de lo que son diputados y senadores, yo creo que por lo menos lo están mirando, que por lo menos están viendo la necesidad de que lo que planteamos no es una cosa que no puede hacerse, y que, como te decía antes, todas las normas salen después de mirar una realidad. Nadie hubiera creído que el matrimonio igualitario iba a existir, pero había muchas personas que lo necesitaban. Bueno, nosotros tenemos esa fe. Miren hoy, en el hoy, cuántas malas praxis hay y cuántas se evitarían con una ley más humana. ¿Mm? Y cuántos procesos larguísimos evitaríamos si pudiéramos arrancar en un pie más o menos de igualdad, en donde el médico tenga su matrícula suspendida, porque los procesos se alargan porque son ellos quienes apelan y apelan las sentencias. Y en el medio, nuestros hijos ya están muertos, pero quizá el tuyo, o la hermana de, o el padre de, están vivos, y son esas vidas las que tenemos que proteger, en honor a nuestros hijos.
Ujú. Nosotros tenemos una frase que es: si tu vida derramó tanto amor, que tu partida sirva para ayudar a otros. Y para eso vamos. No hacemos esto en revancha ni en venganza. Pedimos justicia en lo que son cada causa en particular. Y en lo grupal queremos llevar esta ley adelante con esta agrupación, justamente para honrar a nuestros seres amados, Ujú. ¿sí? Y para que si tuvimos que perderlos, que por lo menos sea por algo, para ayudar a otros. Está claro. En esa intención de ayudar, seguramente mucha gente por allí, no sé si esto ha pasado, que descubre que un hecho es de mala praxis con una persona, con un familiar, ya sea que esa persona que haya sufrido esa mala praxis esté viva o no, después que ocurrió, ¿no? Por allí en el momento en que esa persona está internada, en que ocurre una operación, pasa, pero después con el paso del tiempo se da cuenta que en realidad era un hecho de mala praxis. ¿Esto es habitual que ocurra esta circunstancia que le estoy consultando o no? Cuando yo te hablo de mi experiencia propia, ¿no? En el momento en que la persona, tu familiar, mi hijo, Nicolás en este caso, estaba hospitalizado, yo nunca pensé que esto ocurría. Pero cuando todo termina y mirás para atrás y mirás los análisis, te das cuenta que algo pasó, que la gente no muere porque muere, que muchas de las personas que forman esta agrupación son jóvenes, jóvenes absolutamente sanos, niños de 1, de 2 años, con cosas tan terribles como no saber de una meningitis, hablando de una meningitis bacteriana, una meningitis en donde todas las veces escuchamos que dicen, ante cualquier duda consulte a su médico, pero cuando vas al médico, el médico te da un ibuprofeno y te manda a tu casa a esperar. Y te tiene 3 días esperando. Y vos confiaste en el médico, hiciste lo que dijo el médico. Entonces, no es que los familiares llegamos tarde al médico, llegamos al médico en el momento oportuno y en donde esto podía salvarse, pero el médico no miró con la humanidad y la ciencia que tenía que mirar. Ujú. Y yo quiero dejar algo aclarado. La agrupación sirve para muchas cosas, porque yo siempre digo que Nicolás viene ayudando, ya lo que está pasando es una ayuda. Me llaman un montón de personas en este momento cuando su paciente, su pariente está internado, y yo recurro a médicos de mi confianza que le pregunto qué harían, qué hay que hacer, y entonces por ahí podemos salvar esa vida. Y me ha pasado, no voy a dar nombres, pero me ha pasado de decirle a una mamá, por favor, lo están observando. ¿Qué observan? ¿Qué están esperando? ¿Están esperando el resultado de un análisis? No. ¿Y qué están observando? Y lo están observando la vida. No, no, no. Hagamos tal cosa. Por ejemplo, una punción. ¿Sí? Mm. Nunca, nunca, nunca tratamos de buscar víctimas para arengar a que realicen ilícitos. No es nuestra intención. Las víctimas nos buscan a nosotros y te puedo asegurar que antes de entrar a esta agrupación nos tomamos el trabajo de hablar, de ver, y he pedido hasta pericias médicas para saber, para cuidar y no denunciar por denunciar, porque esto también es parte de nuestro trabajo. Claro. Nosotros no hacemos denuncias a lo loco. Nosotros hacemos, la denuncia de mi hijo me llevó 5 meses, 5 meses entender. Cuando a mí la perito me dijo que yo tenía razón, me largué a llorar, porque hubiera preferido no tenerla. A ningún familiar a ninguna mamá le gusta enterarse que su hijo murió en el momento que y alguien lo podía salvar si el médico hubiera actuado con la ciencia adecuada. Así que dejemos de lado esto de instalar de que arengamos o podemos o queremos formar causas, porque te puedo asegurar que el camino del proceso de la mala praxis
A ningún familiar le gusta, a ningún familiar le gusta. Está claro. ¿Mm? Gabriela, ¿cómo la gente se puede sumar justamente a esta agrupación a partir de, como usted nos contaba, son los familiares los que se acercan, son las víctimas las que se acercan? ¿De qué manera pueden contactarse con ustedes? La verdad esto fue de boca en boca. Yo puedo dejar mi celular es 2267 15 66 4575. Cada uno de nosotros tiene su propia página. Ujú. La de mi hijo se llama Justicia por Nico de Ana, pero en esa página de Facebook y de Instagram yo sumo otras víctimas. Claro, Es la página de Nico en honor a Nico, pero sumo otras víctimas, como también tiene su página Amparito, ¿sí? Como también la tiene Paul Casas, como cada víctima forma parte de nosotros, ¿sí? Y está hecho tan desde el corazón, tan desde el amor y el dolor que nos estamos organizando, ¿cierto? está claro. Está claro. Gabriela, gracias por estos minutos y bueno, seguramente avanzaremos en conjunto con ese proyecto para ver cómo va ocurriendo y bueno, y a disposición para lo que necesiten desde la agrupación para difundir lo que sea necesario, ¿eh? Te agradezco muchísimo y le pido a la gente que nos acompañe, porque nosotros jamás pensamos que vamos a formar parte de la agrupación. Y como decimos siempre, esta debe ser la única agrupación que no se pone contenta cuando se sume un integrante. Mm, No nos ponemos contentos, porque es una muerte más y un dolor más. me imagino. Gracias, Gabriela, muy amable. Gracias a vos, muchísimas gracias.